Educación 2025 a nuestro panel denominado Integridad Archivística y Memoria Institucional. El día de hoy estamos aquí para hablar de los archivos, de esa memoria viva institucional, la que nos dice el quehacer institucional de todos los entes públicos, aquella memoria que nos dice qué hicimos, cómo lo hicimos y para qué lo hicimos. A mí me gusta pensar siempre que la transparencia y la protección de datos, así como los archivos, son dos ramas del mismo árbol llamado rendición de cuentas. El día de hoy tenemos dos expertos en la materia. Me voy a permitir presentar sus trayectorias. Tenemos con nosotros a la directora de Transparencia, Ruth Alejandra López Hernández. Es una profesional con sólida formación académica y una trayectoria en el servicio público que abarca la comunicación, la transparencia, la cultura y la defensa de los derechos digitales. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Actualmente es maestrante en el posgrado de Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia se ha desarrollado en distintos niveles de gobierno, en organizaciones civiles, enfocándose en la implementación de políticas públicas y en la promoción de los derechos fundamentales. Actualmente se desempeña como directora de Transparencias y Buenas Prácticas en el gobierno de Guadalajara. Ella fue senadora de la República por el estado de Jalisco durante las legislaciones 64 y 65. En este periodo ocupó roles claves como secretaria de la mesa directiva y presidenta de la Comisión de Derechos Digitales. Fue directora de Operación y Programación Cultural en la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco, donde lideró la coordinación de 7 jefaturas con énfasis en la descentralización y la cultura de la paz. También dirigió el Instituto de Alternativas para Jóvenes Indajo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, logrando la consolidación de políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias y las adicciones. Participó en el Comité de Derechos Humanos y colaboró con la radio Guayacocotla, la voz campesina de la Sierra Norte de Veracruz, un proyecto de fomento cultural y educativo AC. Sus áreas de enfoque e investigación se centran en derechos digitales, participación ciudadana y construcción de la comunidad. Sea bienvenida. Asimismo, tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Freddy Mariñez Navarro, un destacado académico e investigador en el campo de la gestión y de la política pública. El doctor Mariñez cuenta con una experiencia en docencia, investigación, consultoría y en la administración de programas de posgrado. Él es miembro del Consejo de Administración del Grupo Latinoamericano Administración Pública y miembro fundador, así como profesor investigador de la EGAP, Gobierno Abierto y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como investigador titular doctoral de Política Social Comparada realizado entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Arlington University of Texas. Su impacto trasciende fronteras gracias a sus estancias como profesor visitante en instituciones de prestigio mundial como la Woodrow Wilson Center y la Georgetown University, ambas del estado de Washington, donde investigó el tema de gobierno abierto y su impacto en las políticas públicas. También en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, en donde realizó la investigación sobre violencia, gobernanza y desarrollo económico, Nuevo Laredo y sus lecciones. También ha sido invitado como investigador en las siguientes universidades: en la Universidad Nacional de Columbia, en la Fundación Getulio Vargas, en la Universidad de Costa Rica, en la University de Caen en Francia, en la University de Montreal en Canadá, en la Universidad Internacional de Miami y en la Universidad del Valle de Colombia. Bienvenido, doctor. A continuación voy a mostrar la mecánica que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, cada una compuesta de 2 preguntas, para la cual van a tener 5 minutos cada una. En la primera pregunta tenemos: ¿qué condiciones mínimas deben existir en un ente público para que los archivos funcionen como un mecanismo efectivo de control interno y no como un punto débil susceptible de manipulación? Vamos a dar paso en esta ocasión, en la primera ronda, a la directora. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. A mí me encanta estar en la FIL, no solamente por este espacio y por, desde hace muchos años, muchísimos años, es la feria internacional más importante que tiene México, la segunda a nivel mundial.
pero entonces me hace recordar mis amores de la cultura y las artes, sobre todo de la literatura. Y celebro pues que estemos aquí en la FIL poniendo al centro un tema que a veces nos parece silencioso, pero que es decisivo en la toma de decisiones en nuestros gobiernos. La integridad de los archivos como una condición para la memoria institucional, para la transparencia y para el combate a la corrupción. Desde la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, tenemos muy claro que no hay derecho de acceso a la información ni rendición de cuentas posibles si detrás no existe una gestión documental seria, ordenada y protegida. Nos puede quedar claro que gracias a la Ley General de Archivos y a la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, pues nos dan un marco, pero lo que sí marca la diferencia es cómo se vive esta normativa en nuestras instituciones, en las oficinas municipales día a día. Y bueno, a partir de esta experiencia, quiero compartirles algunas ideas sobre las preguntas que nos convocan el día de hoy. Para contestar esta pregunta sobre las condiciones mínimas para que los archivos sean un mecanismo de control interno, me parece que requerimos de al menos 5 condiciones. La primera es que contemos con un sistema institucional de archivos vivos, que no sea uno nominal, con un área coordinadora muy específica, responsable por tipo de archivo, de trámite, concentración y en su caso histórico, con sesiones periódicas, con acuerdos, con seguimientos, que no sea solo un comité en papel. La segunda es que me parece que hay que tener instrumentos archivísticos actualizados y aplicados en la operación. Es decir, que tengamos nuestro cuadro de clasificación archivística que esté alineado a las funciones reales de los municipios, que contemos con el catálogo de disposición documental y las fichas de valoración, con los manuales y los procedimientos que obliguen a documentar a todas las dependencias. La tercera es que exista la trazabilidad en los expedientes, que cada trámite nos deje un registro, quién lo inició, quién lo firmó, en dónde se encuentra esa información, en qué estado se encuentra el expediente o el proceso de cada uno de los, de las ventanillas o de las dependencias, y en qué archivo está resguardada esa información. La cuarta, me parece muy importante la articulación entre el archivo, transparencia y el órgano de control o anticorrupción. Porque la información que publicamos en los portales debe desprenderse de lo que existe en los expedientes o en nuestros archivos y no debería provenir de búsquedas heroicas, ¿no? Yo sé perfectamente que hay dependencias que en todos lados están buscando información y no nos dirigimos, o cuando nos dirigimos al expediente, pues no se encuentra ahí la información. El archivo siempre se debe convertir en un insumo del sistema de control interno, de las auditorías y de los órganos de control. Y por último, una cultura institucional de la documentación, ¿no? Es súper importante sensibilizar a las y los directores, a las y los servidores públicos que se encargan del archivo, y de todas las personas pues, que tienen en algún momento o generan documentos, pues que lo que no está documentado no existe en la administración. Y que la omisión de documentar pues también es una forma de opacidad. Entonces, esto es súper importante, platicar, sensibilizar y todos estar de acuerdo en que, bueno, al menos yo en mi formación de comunicadora, decimos que lo que no se cuenta, pues no existe, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la documentación. Si no se registra administrativamente, pues no existe. Bien. Muchas gracias al Sistema Estatal, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por la invitación ante este tema interesante, integridad archivística y memoria institucional. Yo precisé la respuesta de esta pregunta en 5 partes. Una tiene que ver con
una condición fundamental son los valores del buen gobierno. Que eso se traduce en buenas prácticas sustentadas no solo en la elaboración e implementación de políticas públicas y en el buen manejo administrativo, sino que además se requiere transparentar las acciones de gobierno, facilitando el acceso a la información y ofreciendo, por supuesto, rendición de cuentas y combatiendo la corrupción. Esa es la primera condición. La segunda es que las administraciones públicas hoy tienen que estar a la altura de todos los procesos que está viviendo el mundo, con valores colaborativos que visualizan los datos y la información contenido en los archivos públicos, así como la gestión de documentos y las auditorías archivísticas como perspectiva de cooperación técnica para visualizar una forma de controlar, no de controlar, sino de auditar el cumplimiento, en otras palabras. Tercero, es importante definir qué es un archivo. Es uno o más conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública, privada, etcétera, en el transcurso de la gestión, conservados, respetando aquel orden para servir como testimonio e información para la institución, para los ciudadanos, etcétera. La tercera condición es que ha habido consenso en los practicantes y estudiosos de los archivos públicos en el sentido de que se constituyen en la generación y el aprovechamiento de la información para identificar áreas de riesgos y oportunidades en las asignaciones presupuestarias, en las compras y en la obra pública, en la contabilidad gubernamental, en las evaluaciones y fiscalizaciones, ejes que integran justamente el sistema de rendición de cuentas de México. Y por último, para ir concluyendo, una condición mínima, que no es tan mínima, es justamente la integridad pública. Tiene que haber responsabilidades claras, responsabilidades institucionales claras para el sistema, para construir un sistema de integridad pública en las instituciones. Segundo, aplicar un marco de gestión y control de riesgos. Y tercero, involucrar a los ciudadanos en esta tarea. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Recuperemos de la directora Ruth Alejandra algo muy importante que nos hizo el favor de exponer el día de hoy, que evidentemente en Jalisco contamos con un marco jurídico que es la Ley de Archivos del Estado de Jalisco, y precisamente es este marco jurídico el que nos obliga como entes públicos a documentar, a cumplir con el mandato constitucional de documentar el quehacer público, todo acto público de los sujetos obligados. Y de ahí deriva lo que, como bien ella nos comentaba, tener actualizados nuestros sistemas institucionales de archivos y operando. La trazabilidad, qué se hizo, por qué se hizo, para qué se hizo, ¿verdad? Esta memoria viva documental que nos va tejiendo este quehacer institucional y que deja como mecanismo de rendición de cuentas precisamente todo lo documentado. De igual manera, lo que nos expone el doctor Freddy muy acertadamente, estas buenas prácticas, las auditorías archivísticas también como mecanismo de rendición de cuentas, pero sobre todo la capacitación y también involucrar a la parte ciudadana, porque como ya lo decían ambos exponentes, no necesitamos que los ciudadanos tengan que adentrarse a nuestras páginas o nuestros portales para hacer, como decía la directora, búsquedas heroicas para poder encontrar un documento. Tenemos que pensar hacia quién va dirigido y de esa manera hacer nuestra rendición de cuentas. Continuamos con la segunda ronda.
con la segunda pregunta de esta primera ronda, perdón, desde su experiencia, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes que han observado en la gestión documental que influyen directamente en la opacidad o en la desviación de responsabilidades administrativas? Bueno, en los ayuntamientos vemos muchísimos riesgos, vivimos muchísimos riesgos, pero sobre todo quiero compartirles 5 riesgos muy frecuentes que hemos detectado en nuestro día a día en el gobierno municipal. La primera es la fragmentación de los archivos, expedientes que están repartidos en distintas dependencias, correos electrónicos que no están integrados e información en dispositivos personales, ¿no? Que no están en los equipos de cómputo institucionales. Después, los expedientes incompletos o mal conformados. Nos faltan actas, nos faltó un dictamen, nos faltó el soporte técnico. Y después, frente a un órgano de control, pareciera que la decisión pues, no tuvo fundamento, ¿no? Cuando en realidad fue un problema archivístico. No se guardó toda la información que se tenía que guardar. Bajas documentales sin control, esa es otra. Eliminación de los documentos que no, sin respetar los plazos de conservación, ni actas de baja debidamente autorizadas. Esto obviamente nos abre la puerta a la destrucción deliberada de evidencia y por supuesto que pone en riesgo a la administración. Otra cosa que hemos visto son los archivos paralelos o personales, que existe una carpeta oficial que está limpia y la carpeta real estaba en otro lugar. Esta práctica, por supuesto, que rompe con la cadena de custodia y debilita cualquier investigación interna o externa. Y por último, es la digitalización sin criterios de integridad y de autenticidad. Hay escaneos sueltos por todos lados, sin metadatos, sin política de respaldos ni controles de versiones, y esto genera una falsa sensación de modernización, ¿no? Todos estamos escaneando y aquí tenemos la información, pero en realidad lo que hace es que incrementa el riesgo de la manipulación y de la pérdida de la información. Todos estos riesgos impactan directamente en la opacidad y en la posibilidad de desviar responsabilidades administrativas, porque dificultan reconstruir quién decidió qué cosa, con base en qué información y en qué momento se tomó esa decisión. Muchas gracias. Sí, fíjate que los archivos son la columna vertebral y la piedra fundamental de la estructura de la rendición de cuentas. Planteamos esto. Y a la par con la transparencia, la gestión archivística es un elemento transversal a todas las etapas del ejercicio gubernamental, de la ejecución de las atribuciones de las instituciones públicas, y las atribuciones no solo de las instituciones, sino de los funcionarios públicos. Pero es imposible la rendición de cuentas y la efectiva gestión de archivos si no se logra la información del quehacer de los servidores públicos. En este sentido, por ejemplo, al tratar el problema de la corrupción en México, se explica que la importancia de los informantes internos es clave para sistematizar la información institucional. Entonces, los archivos se consideran una de las fuentes de información y de conocimiento en una organización. La estructura documental hace posible tener evidencia de las acciones administrativas y es el continente de memoria organizacional e institucional que forma parte de lo que llamamos los activos intangibles en una organización. Otra experiencia que hemos vivido, no solo yo, sino todo el mundo acá en México, es que ha habido violación de los valores públicos. Y la violación de los valores públicos por parte del sector gubernamental genera un tipo de corrupción denominada la corrupción profunda.
que la corrupción profunda justamente se conceptualiza como aquella corrupción que está sustentada en los valores públicos y que esos valores públicos están quebrados, están justamente violados. Lo hemos visto en las mañaneras. Las mañaneras generan un tipo de corrupción profunda, porque hay violación de los valores públicos fundamentales en una democracia. Lo otro es que hay una declaración de la UNESCO muy importante que dice que el carácter único de los archivos como fieles testimonios de las actividades administrativas, culturales, intelectuales y como reflejo de la evolución de las sociedades es un elemento imprescindible que hay que mantener. Y el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente para proteger los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria. Y por último, la prevención del combate a la corrupción se ha visto como nula. Esa es la experiencia que yo he visto. Las prevenciones, las instituciones que se han generado para prevenir o prever la corrupción no han dado resultados. Y por último, las responsabilidades institucionales no se establecen con claridad, por lo que no se sistematiza un sistema de integridad estratégica con enfoque a riesgos. Gracias. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con los expositores del día de hoy. Es realmente necesario tener esta cultura de la transparencia y de la forma en la que documentamos nuestros archivos, todo nuestro quehacer diario. Es evidente lo que sea la directora Ruth, los riesgos en la opacidad de los documentos, la desviación de las responsabilidades cuando no conocemos el camino, ¿verdad? Este camino de migas de pan que nos llevan a poder detectar las responsabilidades deviene de una buena concentración de los archivos, de una buena integración. La fragmentación definitivamente es un problema que todavía al día de hoy, como parte de los sujetos obligados que estamos aquí presentes, yo creo que todavía se da, y desgraciadamente es una práctica que solamente se va a erradicar con la capacitación. La debida integración de los archivos, evidentemente es muy puntual la aseveración que nos hace la directora Ruth, y también yo coincido en que con la capacitación lo vamos a tener, con ese refuerzo en los marcos normativos internos, los manuales, las reglas de operación, para poderle dotar de dientes a los grupos interdisciplinarios de archivos, para poder que puedan conocer los procesos al interior del sujeto obligado para las bajas documentales, para la elaboración de las actas y sobre todas las cosas la digitalización. Recordemos que la digitalización tienen que ser documentos a espejo, y muchas veces en las auditorías archivísticas nos damos cuenta que una cosa es el expediente en físico y otra cosa es el expediente digitalizado. Y atendiendo lo expuesto por el doctor Freddy Mariñez, efectivamente el mandato constitucional del artículo 6A, fracción 1, nos dice que tenemos la obligación de documentar todo acto público que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos esto como una fuente de conocimiento para la memoria institucional de nuestros sujetos obligados, ¿no? También esto nos permite garantizar la integridad de cada documento público que tenemos, porque en la medida en que, como se van dando los procesos, se va documentando y no se, evidentemente un expediente una vez que está cerrado comienza su vigencia, pero se debe integrar desde el momento en que ingresa a nuestros sujetos obligados, y eso es algo que en la práctica no tenemos. Muchas veces se empiezan a integrar cuando ya está cerrado, y es donde tenemos esta fractura de la integración de los expedientes. Y cerrando, la conclusión a la que llegamos con la exposición del doctor es que la buena gobernanza por naturaleza inhibe los actos de corrupción. Vamos a dar paso a la segunda ronda de las preguntas, y en este caso la pregunta sería: ¿qué instrumentos
o acompañamientos deberían priorizarse para que los municipios puedan cumplir realmente con la ley. Formación, lineamientos, cuadros de clasificación, auditorías archivísticas o asesoría técnica. Adelante, directora. Gracias. Bueno, sobre esta pregunta, si pensamos específicamente en los municipios que tienen recursos limitados y una rotación muy alta, yo priorizaría 4 tipos de apoyo o acompañamiento. Primero, la formación estratégica, que no sea solo técnica. Capacitación dirigida a las y los titulares de las dependencias, a las contralorías y a las tesorerías, para que vean el archivo como una herramienta de gobernanza y no solo como el cumplimiento del acto. Después, formación operativa para el personal de archivo y el de ventanilla, que es ahí donde comienza, ¿no? Luego, creo que también hay que acompañarnos de estos instrumentos, de los lineamientos y de los modelos mínimos adaptados a cada contexto municipal. Esto que nos decías, ¿no? Las plantillas también de cuadros de clasificación, los modelos del catálogo de disposición, los formatos de transparencia y baja documental, que los municipios puedan ajustarlos. Esto reduce la curva de aprendizaje y evita que cada municipio invente algo desde cero. Después, creo que tendríamos que tener auditorías archivísticas vinculadas al sistema anticorrupción. No solo revisar si hay cajas y estantería, sino que la documentación clave de los procesos sensibles, sobre todo, obra pública, adquisiciones, las licencias, las nóminas, estén completas y sean trazables. Que los hallazgos se integren a los programas de mejora de control interno. Y por último, creo que tendríamos que tener acompañamiento técnico muy cercano. Equipos estatales o regionales que puedan visitar a los municipios, ayudar a construir sus instrumentos archivísticos, acompañar las primeras transferencias y establecer una ruta realista de cumplimiento. El reto no es solo normativo, es de implementación de paso a paso. Y en resumen, pues no basta capacitarnos una sola vez, ¿no? Tenemos que estarnos capacitando de manera continua. Necesitamos generar comunidad práctica entre los municipios, que nos compartamos las buenas experiencias y también los municipios, digamos, como Guadalajara o Zapopan, ofrecernos a acompañar en soporte técnico sostenido a los municipios que más carecen, tanto de presupuestos como de personal o esto de la rotación, ¿no? Quienes más sufren. Por ahí vamos. Muy bien, Ruth. Bueno, aquí hay varias cuestiones pendientes, no solo por la diversidad de los municipios, sino porque tanto los municipios con capacidades, tanto institucionales como organizativas, como los municipios que no tienen esas posibilidades, están carentes, primero, de profesionalización. Hoy los municipios, y hablo en términos generales, requieren de habilidades, primero de un auditor de archivos y del archivista, pero centro la profesionalización del auditor de archivos, porque un auditor archivístico debe tener comprensión de la integración, debe tener un análisis y solución de problemas bien claros con diagnósticos selectos, debe trabajar colaborativamente, debe tener habilidades tecnológicas, más cuando hoy la digitalización nos está llevando, tiene que tener una comunicación efectiva con los diferentes actores del sistema de archivos. La planificación del tiempo y la gestión del tiempo es importante, y
un pensamiento crítico. Yo creo que un auditor archivístico debe tener estas características, puesto que no es igual el auditor archivístico que el auditor general. Y eso es lo que yo llamo la profesionalización. Lo otro es el respeto a los documentos públicos. Esa es una prioridad, puesto que los documentos públicos a veces no le damos la consideración que se le debe dar, en el sentido de que, como dice la ley, todo acto administrativo, todo acto de gestión debe documentarse. Y si no se documenta, se está pervirtiendo el sentido del archivo público. Lo otro es cumplir con las auditorías archivísticas. Hay muchos municipios que todavía no tienen un órgano interno de control, que es el llamado a hacer estas auditorías de cumplimiento denominadas auditorías archivísticas. Y por último, que yo creo también que es importante, es que se debe tener, se debe considerar seriamente, institucionalmente, la entrega y recepción. La entrega y recepción se establece en el artículo 17 de la Ley de Archivos, pero dice textualmente que los servidores públicos que deben elaborar un acta de entrega y recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión en los términos que dispone la ley. Esto está un poco olvidado, no sé si intencionalmente o por omisión, pero yo creo que es una cuestión importante que debemos comenzarla por los municipios. Lo otro es la organización del sistema institucional de archivos. Todavía hay muchos municipios y muchas instituciones públicas que no tienen organizado el sistema institucional de archivos, que yo creo es un elemento importante que va a articularse con los otros elementos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, recuperamos de ambas exposiciones que evidentemente una de las acciones del gobierno que tenemos de frente y próximamente más con las reformas que se vienen y con la nueva ley local en su momento de transparencia, que tendrá como consecuencia alguna reforma paralela a la ley de archivos, será suplir las deficiencias operativas y humanas en los municipios como bloque, como estado, buscar esos mecanismos, ya sean convenios, acuerdos, mecanismos de coordinación para poderlos fortalecer, ¿no? Y también la profesionalización es importantísima, no solamente de las áreas de archivos, sino evidentemente también de quien nos vigila, quien nos va a revisar, y por supuesto las habilidades tecnológicas, que muchas veces derivado de inclusive las generaciones que somos, de repente se nos complican mucho algunas habilidades tecnológicas, pero son muy importantes, no solo en la digitalización, sino en la creación de instrumentos como los inventarios, que ahorita ya estableces un sistema y automáticamente te genera muchos normativa interna, como las carátulas, todo este tipo de situaciones que ayudan y eliminan tiempos a las áreas operativas. La integridad de los documentos definitivamente cierra la brecha de corrupción, y el procedimiento administrativo de los actos de entrega-recepción. A veces olvidamos que es un procedimiento administrativo y que puede derivar en presuntas responsabilidades administrativas, y que cuando llegue, en el caso de que llegara a darse este tipo de procedimientos, ¿en dónde se van a fundamentar? Pues en todos los archivos y todo lo que se está entregando. Entonces, si no están debidamente documentados, pues desde ahí empiezan a tener más líneas de responsabilidades administrativas a otros actores, ¿no? Y bueno, los sistemas institucionales de cada ente público deben de estar no solamente actualizados cada vez que hay un cambio de administración, sino operativos, porque hay que recordar que también es una responsabilidad muy importante, tanto para los titulares como para las áreas coordinadoras de archivos, que se encuentren operando. Y pasamos a la siguiente y última ronda de preguntas, con la segunda pregunta, que dice:
¿Qué implicaciones tiene para la memoria institucional y los derechos ciudadanos que los municipios, quienes generan la mayor cantidad de documentos vinculados a la vida cotidiana, no cuenten con sistemas de archivo consolidados? Ahora que escucho al doctor Freddy, que para mí los requerimientos que tendríamos que imaginar que el equipo de archivo tendría que tener, me parece como una gran carta al niño Dios, ¿no? En los municipios. Nos encontramos con algo muy raro, y es que en los municipios, y ustedes lo pueden constatar si se acercan, siempre el chiste en estas mesas es que mandan al personal más incómodo al archivo, ¿no? Al que se queja, al que no quiere hacer nada, al que da problemas, ese se va al archivo, cuando es todo lo contrario de lo que necesitamos en el archivo, ¿no? Y además, y puede ser también a las bibliotecas, ¿no? Y es algo muy raro, donde se alojan los documentos, donde se aloja la historia. Me parece muy peculiar porque hoy estamos en la FIL, ¿no? Rodeados de documentos, y tenemos, creo yo, quienes estamos acá, un profundo amor a los libros, a la documentación, y bueno, nos encontramos otras cosas en los municipios. Cuando un municipio, que a mí me parece que es el nivel más cercano, el nivel de gobierno más cercano a la vida cotidiana de las personas, no cuenta con un sistema archivístico consolidado, las implicaciones son muy profundas. Primero, porque debilitamos la memoria institucional. Cada cambio de administración nos implica pérdida de información, proyectos que se reinventan, aprendizajes que no se documentaron y que siguen sin documentarse. Por supuesto que con esto rompemos la continuidad de las políticas públicas. También vulneramos los derechos ciudadanos. El derecho de acceso a la información se vuelve meramente formal si no se encuentra el expediente. También se afectan derechos como la protección de los datos personales, la defensa en procedimientos administrativos o la reclamación de servicios deficientes. En tercer lugar, creo que también se incentiva la discrecionalidad y la corrupción. Donde no hay huella documental, es más fácil alterar las decisiones, negar hechos o reconstruir expedientes. Esto pues a conveniencia, ¿no? El archivo, en ese sentido, me parece que es un antídoto estructural contra la corrupción. Y por último, se limita la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión, que esto ya nos lo comentaban, ¿no? Sin archivos íntegros, pues las auditorías se reducen a revisiones superficiales y la ciudadanía pues no puede seguir el rastro del uso de los recursos públicos. Por eso creo que, y lo veo desde el gobierno de Guadalajara, hemos entendido que hay que fortalecer el archivo municipal, que esto no es un tema accesorio, sino es una condición para cualquier agenda de transparencia, de rendición de cuentas, anticorrupción, pero también de la gobernanza de datos. Y quiero cerrar esta participación con esta idea, y es que la integridad archivística es la infraestructura silenciosa de la democracia local. Si logramos que nuestros archivos municipales cuenten con sistemas robustos, trazables y protegidos, pues estaremos dando un paso muy concreto para que la memoria institucional y los derechos de las personas en el estado de Jalisco, en nuestros municipios, pues no dependan de las voluntades individuales, sino que cuenten con estructuras sólidas y muy duraderas. Gracias. Muchas gracias, Rod. ¿Cuáles son las implicaciones para la memoria institucional y organizacional y los derechos ciudadanos cuando una institución o un municipio no cuente con un sistema bien articulado archivístico? Bueno, primero la opacidad y la corrupción, que eso va a brotar
Segundo, la memoria institucional y la organizacional no va a tener asidero histórico. Por lo tanto, la institución no va a tener un rasgo importante para que sus decisiones sean o tengan un carácter histórico. Tercero, el derecho de acceso a la información es violentado. Esto no va a tener cabida. Por lo tanto, también el derecho a la verdad va a ser violentado. Y por supuesto, las capacidades institucionales en un municipio que no tenga un sistema de archivos consolidados van a ser capacidades institucionales bajas. Como los archivos es el primer eslabón de la rendición de cuentas, por supuesto, si no hay un sistema de archivos consolidados, no hay rendición de cuentas, o la rendición de cuentas va a estar amañada. Otra cuestión es que las políticas públicas en los municipios deben tener valores, no solo en municipios, y deben tener dimensiones, la dimensión técnica, la dimensión legal y la dimensión económica. Y si no tenemos información sobre estas dimensiones, ¿qué políticas públicas saldrían allí? Políticas públicas improvisadas. Ese es el punto esencial acá. Y por último, cuando un municipio no tiene un sistema de archivos, cae en un municipio patrimonialista, donde todos los recursos de ese municipio son propiedad de los funcionarios. Termina su gestión y se llevan hasta el teléfono. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final de este panel. ¿Quieren tener algún momento para sus reflexiones finales, directora? Bueno, pues primero agradecer el tiempo de quienes nos acompañaron el día de hoy. Me parece muy valiosa su compañía. Agradecer la invitación a Gilberto, a la Secretaría Ejecutiva, a Maxine, al doctor Freddy, porque esta mesa nos lleva a reflexionar lo que estamos viviendo día a día, al menos yo en el municipio de Guadalajara, en los otros municipios, y los esfuerzos que tenemos que hacer para garantizar la memoria institucional, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que el gobierno de Guadalajara por primera vez tiene a su primera alcaldesa, ¿no?, en tantos años, y me parecería absurdo, muy burdo, no construir esta documentación que en 50 o 100 años nos cuente lo que ocurrió en el gobierno de una primera alcaldesa mujer, ¿no? Yo creo que siempre que hablo con el equipo de servidores públicos, los llamo a esta reflexión, ¿no? Con un compromiso muy claro por la primera mujer, pero sobre todo por lo que estamos haciendo nosotros, acompañándola en un acto que la verdad es histórico, ¿no? Por fin que una mujer llegue a gobernar una ciudad tan importante en México, no es una cosa menor. Y resguardar, ¿no? Creo que cuando vamos a visitar los archivos municipales o los archivos estatales y llegamos al área histórica, nos sorprendemos con todo lo que podemos encontrar, ¿no? Hubo personas que se dedicaron a resguardar, a proteger y sobre todo a difundir esta información, y sería muy egoísta no nosotros hacer el mismo ejercicio, ¿no? Hoy podemos visitar el Archivo Municipal de Guadalajara y encontrar información o documentos firmados por Fray Antonio Alcalde, y a mí la verdad eso me conmueve, ¿no? Y así, quizá algún día en 200 años alguien dirá, miren, la directora Ruth de Transparencia se esforzó muchísimo por cuidar la memoria institucional de Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a la Secretaría Ejecutiva
a Gilberto y a todo su equipo por esta invitación a este tema tan interesante, a hablar sobre este tema tan interesante. Yo recuerdo en el año 2019, cuando iniciamos la co-creación de la ley general la ley estatal de archivos, que fue pues un proceso de gobernanza entre el ITEI, la Secretaría de Gobierno, el Comité de Participación Social del Sistema, y el Congreso. Y allí pues pudimos llevar adelante esa ley que hoy nos tiene, parte de esa ley nos tiene hoy reunidos acá. Entonces, una sugerencia a las instituciones es que tengan la prioridad en los archivos. Si no hay prioridad en los archivos, todo el proceso administrativo de una institución va a fallar. Yo creo que ese es el punto y la sugerencia que le haría a la Secretaría Ejecutiva, al Colegio de Jalisco y a instituciones gubernamentales. ¿Sí? Ese es el llamado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. A manera de conclusiones, unas breves palabras. En esta mesa se han analizado dos caras de la misma moneda. La necesidad de fortalecer los archivos públicos como pilares de control interno y la urgente mitigación de los riesgos de la gestión documental que propician la opacidad y la desviación de responsabilidades. Para que los archivos funcionen como un mecanismo de control efectivo, nuestros panelistas nos han compartido que no lo tratemos como un punto débil susceptible de manipulación, como ya se dijo, sino deben existir condiciones mínimas que se resumen en tres ejes fundamentales, nos comentaba la directora Ruth: marco normativo y estructura sólida, instrumentos archivísticos esenciales, integridad y seguridad documental. Se ha comentado también que los riesgos más frecuentes en la gestión documental, nos decía el doctor Freddy, influyen directamente en la opacidad o en la desviación de responsabilidades, la inexistencia de trazabilidad, la manipulación intencional, obsolencia tecnológica y la falta de interoperatividad. Las preguntas del bloque final nos han llevado a reflexionar sobre el rol crucial de los municipios en la generación de la memoria y la garantía de estos derechos, así como la urgencia de dotarlos de las herramientas necesarias para cumplir cabalmente con la ley de archivos. Para que los municipios, que son la célula básica de la administración y el primer punto de contacto con la ciudadanía, puedan cumplir realmente con la ley de archivo, nos decían los exponentes que existe una estrategia de acompañamiento que debe ser integral y escalonada. Si bien es cierto los instrumentos son importantes, se debe priorizar aquellos que generan la mayor palanca de cambio: asesoría técnica y formación continua, instrumentos de control y consulta archivísticos, auditorías archivísticas focalizadas y lineamientos simplificados, homologados y normativa interna tipo para los municipios que no cuentan con los recursos. En resumen, el fortalecimiento archivístico municipal no es un lujo administrativo, sino una obligación constitucional que garantiza la memoria histórica y la plena vigencia de los derechos ciudadanos en el ámbito más cercano al ciudadano. Con esto damos por concluida nuestra jornada del día de hoy y voy a proceder a entregar los reconocimientos a nuestros panelistas del día de hoy. Si nos hiciera favor el secretario Gilberto Tinajero Díaz, titular de la Secretaría Ejecutiva del Estado de Jalisco, al doctor Freddy Maniñez Navarro y a la directora Ruth Alejandra López Hernández. Muchas gracias por su presencia y buen día. Enhorabuena. Muchas gracias. Quiero reiterarle a nuestra panelista y a nuestro panelista, al doctor Freddy, a Ruth Alejandra y a nuestra gran moderadora Maxine, por haber desarrollado este panel, este conversatorio, que hay que decir también algo. Concluimos con este evento las Jornadas Anticorrupción 2025. Fue un proyecto impulsado desde la Dirección de Coordinación Interinstitucional para poner en la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción temas torales, y hoy culminamos de una manera formidable. Experiencia práctica, enfoque teórico complementado mutuamente y una gran moderación. Debemos de decir que el próximo año vamos a trabajar en un cuadro de clasificación archivística para municipios. Estamos en vinculación con la dirección, el organismo de archivo del Estado, y todo lo que hoy nos dijeron tomamos nota.
Muchas gracias, de gran utilidad. A todas y todos los acompañantes, continúen, tenemos un gran trabajo en la FIL. Gracias.